Yo recién les hice una pregunta y te preguntaba, ¿qué te persigue a vos? Claro, parece una palabra un poco que a veces no la pensamos, pero no necesariamente tienen que ser personas físicas que nos persiguen, porque probablemente allí no esté el problema. Pero hay situaciones, hay problemas, hay angustias, hay crisis que muchas veces vienen a la espalda nuestra y a donde vamos las llevamos. Por donde andemos, también andan ellas. Y entonces somos portadores muchas veces de problemas, de dificultades. Se van con nosotros, se van a acostar con nosotros, se levantan con nosotros, viven con nosotros y muchas veces no nos dejan tranquilos porque no podemos dejar de pensar en ellos. Y entonces otra vez la pregunta, ¿qué te persigue? ¿Qué es lo que viene tras de ti? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Hoy vamos a ver un pasaje bíblico, una narración de un hecho histórico, que en la semana lo compartía con una persona que hemos estado conversando, y era cuando Israel sale de Egipto y entonces se encamina a la libertad. Sale de la esclavitud, estaban bajo esclavitud allí en Egipto, eran siervos, eran esclavos. De pronto Dios arma todo un mecanismo de salida, de libertad para su pueblo, y entonces emprenden lo que es el camino hacia una tierra que Dios les había prometido y que era justamente denominada la tierra prometida. Había allí delante, Dios trataba de despertar en ellos sueños de un lugar que ellos iban a tener, de una tierra que iban a poseer. Pero antes de tener el resultado, antes de tener la victoria, antes de tener el objetivo, tuvieron que transitar por un desierto y pasaron cosas. En el retiro también voy a compartir dos devocionales. Voy a estar compartiendo algo parecido a lo que hoy quiero contarles. Y es que a mí me encanta ver en los pasajes bíblicos las conductas y las respuestas de los personajes que intervienen. O sea, le presto mucha atención cómo se comportaban, cómo reaccionaban, cómo hacían, qué decidían. Y ahí nos encontramos con decisiones buenas y decisiones malas. Porque los hombres, las mujeres de la Biblia eran personas de carne y hueso como usted y como yo. Y entonces uno se encuentra, cuando empieza a analizar conductas, empieza a ver qué similitud muchas veces hay conmigo, qué parecido tienen conmigo. Y entonces me siento no tan lejano de lo que Dios me quiere mostrar, sino veo que Dios era un especialista de trabajar con gente fallada, con gente que cometía errores, con gente que tomaba malas decisiones. Hoy, particularmente, vamos a estar viendo en Éxodo capítulo 14, de versículo 1 al 14. No nos vamos a mover del pasaje, por lo cual si usted tiene Biblia en la aplicación de su celular o la Biblia física en libro, abra entonces en Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 14. Aquí va a haber 4 personajes que intervienen, 4 actores, si me permite usar la figura. El primero es Faraón, o sea, el rey de Egipto, el rey que gobernaba justamente ese país que había tomado prisionero, que había hecho prisionero a Israel. El segundo personaje es Israel, o sea, el pueblo de Israel. Ese va a ser nuestro segundo personaje. El tercero es Dios mismo. Vamos a ver qué hace Dios acá. Y finalmente vamos a prestarle atención a Moisés. ¿Cómo se condujo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Y yo te invito entonces a realmente meternos de cabeza en el pasaje, zambullirnos en el pasaje para ver estos 4 personajes que nos pueden decir en esta mañana a vos y a mí. Vamos a la lectura. Éxodo 14, 1 al 14 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Quiero decirles que ya Israel había salido de Egipto. Israel había abandonado, digamos, Egipto. Estaba en tránsito. Así que
el pasaje comienza a relatarnos en ese momento. Y dice que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, Dios le dice a ellos, ¿no? Los israelitas andan perdidos en esta tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte, dice Dios, endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Presta atención a esta frase, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Trabajo de esclavo. Alguien tenía que hacer la tarea, no eran los egipcios, para eso tenían a los israelitas, que hacían el trabajo sucio, pesado, el trabajo indigno. ¿Quiénes lo hacían? Los israelitas. Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Esta frase acuñela, va a ser importante. Con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salieron tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Aire triunfal y ahora decepción y desánimo. No tengan miedo, le responde Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dios bendiga la palabra. Qué rica que es esta palabra, qué rico es el relato. ¿Cuántos matices tiene este relato? No vamos a agotar toda la interpretación y las distintas enseñanzas, con lo cual te la dejo picando para que vos en tu casa después sigas buscando, sigas meditando, sígale sacando el jugo. Así como exprimís una naranja o un cítrico y te tomás el jugo, exprimí la palabra para que te dé justamente contenido, para que te enriquezca. Dijimos que íbamos a ver 4 actores. El primero, Faraón. El título de la charla de esta mañana, generalmente suelo decirlo, el título es Encontrando la salida cuando no hay salida. Encontrando la salida cuando no hay salida. En la síntesis de la gente de cabina, sin salida. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Te sentiste como acorralado? ¿Acorralada por la situación? Bueno, hoy vamos a ver de qué se trata. Faraón es nuestro primer personaje. Faraón dejó salir a Israel y no pasó demasiado tiempo que reflexiona y dice, ¿pero qué hice? Ahora tengo que laburar nosotros, los egipcios. Me quedé sin mano de obra barata, sin mano de obra gratuita. Y entonces el tipo reflexionó y rehizo su decisión.
cambió de decisión. Ya no era dejar ir al pueblo de Israel, ahora lo quería volver a ir a buscar y traer los esclavos. Y no pasó demasiado tiempo para reflexionar acerca de esta decisión y decidió ir contra Israel para volver a ser los esclavos. Esto nos lo dice el versículo 5. Ahí, en el versículo 5, detalla justamente esta decisión. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas. Aquí tenemos esa decisión que toma el faraón. Ordenó marchar con su ejército, con sus carros de combate contra Israel. Faraón y su ejército representan muchas veces las situaciones negativas que a nosotros también nos pasan, que nosotros también sufrimos, que nosotros también vivimos. Las crisis en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, las crisis en nuestro trabajo, la crisis económica, la crisis con las relaciones, a veces rotas o enfermas que tenemos y que no logramos resolver y que son una carga en nuestra vida porque esas situaciones realmente nos amargan, nos entristecen y nos persiguen. La adversidad no es clemente. A veces es ese enemigo implacable que busca destruirnos o destruir lo que somos y tenemos. La adversidad no es clemente. Su único propósito es tratar de destruir. Lo digo como si estuviera encarnada la adversidad, como si tuviera nombre y apellido. Y seguramente que el nombre y apellido de cada adversidad tiene un nombre y un apellido distinto porque somos distintos, porque tenemos distintas vivencias, porque atravesamos distintas experiencias. Pero si hay algo que uno descubre en la vida y no necesita pasar muchos años, es que la adversidad es implacable. No es clemente, no ejerce misericordia sobre mí. Lo voy a decir de esta otra manera y tratando un poco de presentar a la adversidad como una persona, como algo encarnado. El objetivo de la adversidad de nuestras vidas es, si es posible, exterminarnos, acabarnos, destruirnos. Hay adversidades y adversidades. Y vamos a ver un poquito más adelante que el secreto de esto no es el tamaño de la adversidad, sino mi actitud frente a la adversidad, sino cómo yo me posiciono frente a mi adversidad. Muchas de las personas que viven en este tiempo viven realmente aplastadas por los problemas. Hoy vivimos un tiempo donde las situaciones parecieran ser cada vez más graves. No voy a decir algo nuevo, ya lo he dicho otras veces, que este tiempo se caracteriza porque antes, a lo mejor, teníamos que enfrentar un problema, una adversidad, una crisis, pero de una a la vez. Y lo que ha cambiado en el tiempo es que ahora vienen todas juntas. Y entonces cuando empiezo a mirar, no veo que solamente tengo un problema. No, tengo a veces 2, 3, 4 problemas a cuestas, cargando sobre mi espalda. Por eso es que tanta gente se encuentra hoy tan agobiada, tan vencida, tan destruida anímicamente y espiritualmente. Porque los problemas no perdonan, porque los problemas no son pavada. La otra característica es que no solamente cantidad de problemas, sino que cada problema en sí tiene una envergadura terrible. En el pueblo de Israel había una raza de gigantes
que eran su principal temor. Porque una cosa es enfrentarte a una persona en igualdad de condiciones y otra cosa es enfrentarte a un ser que medía 3 metros. Esa fue la historia de David y Goliat. La dimensión de Goliat era una dimensión descomunal. Para aquellos que a veces ponen en duda la palabra de Dios, yo no sé si en tu celular te pasa lo mismo que a mí, pero a mí me aparecen noticias en mi celular. Y a veces mi señora me dice, ¿qué haces? Estoy leyendo noticias. Y hay noticias de todo tipo, pero hay algunas que tienen que ver con investigaciones, fotos, y de pronto han desenterrado esqueletos de gigantes. Turquía, en la zona de Medio Oriente. Entonces, de pronto no es un cuento fantasioso de la Biblia, sino que realmente hay en excavaciones arqueológicas el descubrimiento de huesos de personas que tienen una dimensión no común. Pero además, el efecto que causaba un gigante en el pueblo de Israel, acuérdense la historia de David y Goliat, era que nadie quería salir a luchar contra Goliat. Porque se daban por vencido, tuvo que venir un muchacho de unos 17 años, acostumbrado a defender a las ovejas de su padre, de los lobos, de los osos y de los leones, se enfrentaba a ellos. Pero lo más importante es que cuando vio la situación dice, no puedo permitir que este incircunciso hable contra los escuadrones del Dios de Israel. Y fue él a luchar. Y no fue ni con lanza ni con espada, fue con una honda y con 5 piedras redondas del arroyo. Y cuando volvió la piedra se la clavó en la frente y luego le cortó la cabeza. Siempre los gigantes fueron los archienemigos del pueblo de Israel, los que más desencadenaban miedo en el pueblo de Israel. Y yo digo que muchas veces los problemas son nuestros gigantes. Son esas figuras enormes que se levantan frente a nosotros y entonces nos colocan en el título de esta conversación, que es cómo le encontramos salida, cómo encontramos solución cuando no la vemos y no la tenemos. El segundo personaje es el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan que yo les hice subrayar en su mente? Dice que salieron triunfantes. Pero les duró muy poco. Les duró muy poco. Porque cuando vieron que el pueblo, venían los egipcios, el ejército egipcio, los carros de combate, decían que eran 600 y más carros de combate. Quiero que nos coloquemos en tema. El carro de combate era el arma militar, el instrumento militar de mayor capacidad de destrucción. Por los caballos y por el carro mismo y por generalmente eran 2 soldados que iban arriba con lanza. Entonces cuando atacaban los carros, agarrate Catalina. Y eso era el concepto. Entonces por eso la descripción bíblica dice 600 carros de combate. No era moco de pavo la cosa. Se vinieron con todo. Pusieron toda la carne en el asador para realmente volver a tomar a Israel y devolverlo a la zona de esclavitud y al estado de esclavitud. Salieron triunfantes, pero a veces nosotros también nos sentimos igual. ¿Le ha pasado de que usted a veces se levanta eufórico y dice, ¡ay! Hace como Franchella, ¿no? Hermosa mañana. Y le dura 5 minutos. Hasta que abre el celular y encuentra un mensaje de su suegra, el jefe en el trabajo, hasta que encuentra de pronto allí alguna noticia que lo convulsiona. A veces, claro, y son las peores noticias cuando de pronto abrimos el celular y hay una notificación de alguien que está enfermo y que es muy querido para nosotros, de una mala noticia. Y entonces esa euforia con la que empezamos el día se diluyó en segundos. Y es lo que le pasó a Israel. En el versículo 10 al 12 habla cómo cambiaron del estado eufórico al estado calamitoso. Y allí dice que cuando los israelitas se fueron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo. Y clamaron al Señor. Siguiente. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había
No había sepulturas en Egipto para que nos metieran en una sepultura en Egipto, que nos sacaste acá al desierto a morir, en este desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Siguiente y último de esta. Dice, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Te suena conocido? ¿Se acuerdan de, y lo he dicho más de alguna vez, esa frase, ese dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer? ¿La escuchó alguna vez? ¿La siguió alguna vez? Es que a veces también nosotros nos acostumbramos a vivir mal y como no conocemos otra cosa, creemos que la vida es eso. Creemos que mi destino es sufrir. Y nací para sufrir. Y a veces es razonable, a lo mejor tuviste una niñez difícil, conflictiva, y luego vino tu juventud, y luego te casaste, y de pronto a lo mejor te divorciaste, y de pronto te rechazaste, y ahí estuvo toda una madeja de vida que de pronto decís, la verdad que yo no conozco otra cosa que el sufrimiento. ¿Y sabe una cosa? Yo estoy seguro que aquí hay alguien entre ustedes que tiene este sentir. Que siente, ¿para qué vivo? Cuando te encontraste contra la espada y la pared, alguna vez nos dijiste, ¿para qué vivo? Y no te sientas mal por haberlo pensado. Elías un día, en un estado de depresión, le dijo a Dios, Señor, por favor, sácame la vida. Hay momentos en los que uno tiene pensamientos de esta naturaleza, pensamientos de este tipo. Y no te sientas culpable por haberlos tenido, porque estuvieron. Y entonces, de pronto, vivo mal, pero acostumbrado. Acostumbrado a vivir mal. Acostumbrado a vivir infeliz. Acostumbrado a vivir frustrado. Y a veces creemos que eso es normal, a veces creemos que eso es lo natural. Y si algo que quiero que sientas en esta mañana es que ese no es el propósito de Dios para vos. Dios no te pensó para que vivas así. Dios tiene otro plan. Dios tiene otro propósito con tu vida. Dios tiene un diseño distinto al de tu mente con respecto a vos mismo. Israel tuvo esta sensación de la euforia a la depresión, del exitismo a la frustración. Preferían ser esclavos que libres. ¿Observó ese detalle? Preferían seguir siendo esclavos que libres. ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿Cuál es tu estado hoy? Yo quiero animarte, desafiarte, si me permitís la frase, quiero desafiarte a que hoy puedas cambiar ese paradigma en tu mente y en tu corazón. Que hoy pueda haber un cambio en tu patrón de pensamiento, de lo que hasta ahora estás pensando de vos mismo, de vos misma. Hay un agravante que muchos de nosotros traemos y es cuando justamente, hace un rato mencioné, venimos o provenimos de una infancia difícil, donde nuestros padres no tenían palabras de aliento, de aceptación sobre nosotros, donde la violencia, el abuso, donde las distintas situaciones críticas que vivimos dejaron huellas profundas, marcas profundas en nuestro interior. Pero hoy yo quiero animarte a que puedas escuchar lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de vos. No es lo que otras voces dijeron, no es lo que otros nos dijeron.
hoy te quiero animarte a que puedas escuchar lo que Dios te dice. Y Dios tiene una palabra muy distinta a la que hasta ahora has oído. Él te ama. Él te ama. Él dice que con amor eterno te he amado. El amor eterno no es el amor que nosotros estamos acostumbrados, porque nosotros vivimos de amores pasajeros. Pero cuando nos encontramos con el amor eterno de Dios, nuestra vida se convulsiona. Nuestra vida tiene un impacto, sufre un impacto profundo, porque no puedo yo entender que el Dios eterno, el Dios único, el Dios verdadero me ame a mí. Pero esto es lo que la Biblia dice. Dios es amor. Y te ama. Y te ama no por lo que vos hacés, decidís o actuás. Te ama por lo que vos sos. No por tu conducta, que puede ser buena, mala, correcta o incorrecta. Porque si fuera por eso estamos todos condenados. Él no me ama por lo que hago, Él me ama por lo que yo soy. Y esto es enorme. Esto es tremendo. Alguien que te ame incondicionalmente, alguien que te ame a pesar de las malas decisiones tomadas, alguien que te ama a pesar de la vida que has tenido. Te ama. Y tiene planes de bien para tu vida. Y esto es lo que no entendía Israel. Esto es lo que no comprendió claramente. Por eso que caigo en el tercer protagonista, que es Dios mismo. En el versículo 4 y 17, lo pueden ver en su casa o a lo mejor lo proyectan ahora, pero se repite más o menos la misma idea. Dios dice, me voy a cubrir de gloria. O sea, este Dios que tiene planes, que tiene diseños para tu vida, finalmente hay algo que Él va a producir en tu vida, lo cual no solo te va a hacer bien a vos, sino que Él se va a cubrir de gloria. Porque cuando uno empieza a interpretar y ver que lo que me pasa no tiene que ver con mis méritos, sino por gracia, por regalo de Dios, entonces no tengo mérito para decir, esto es por mi fuerza, esto es por mi capacidad, esto es por mi inteligencia o por mi simpatía. No, esto es por la gracia de Dios. Algo muy cortito para ejemplificar esto. Nunca como en este tiempo, con mi esposa, en el tiempo que oramos juntos, que podemos separar para buscar la presencia de Dios, para orar por aquellas necesidades como ustedes. Tenemos 4 hijos. Tenemos 2 nueras. Un yerno que todavía no puedo perdonarle, que se llevó a mi hija. Y tengo una media nuera más por ahí en camino. Y 5 nietos. Y a veces, créame, se lo digo de todo corazón y le desnudo mi corazón. Yo no puedo entender que Dios haya tenido tanta misericordia con nosotros. Porque mire que cometimos errores como padres. Hemos cometido errores. Y a veces lloramos delante de la presencia de Dios porque somos conscientes de que muchas veces hemos hecho mal las cosas. Pero Dios tuvo una misericordia sin comparación. Y hoy los vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros hijos políticos y los vemos crecer y los vemos avanzar y los vemos lograr metas. Y decimos, Señor, es por tu gracia. Es por tu gracia. Y entonces, yo sí también puedo decir, como decía, como Dios expresa aquí, ¿no? Me voy a cubrir de gloria. Cuando te pasan cosas buenas, hay una intervención de la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos.
¿Entendés esto? Cuando el martes nazca la beba, consejo, nada más, sugerencia. En cuanto tengas conciencia, a lo mejor tu anestesia ya se diluya y tengas a tu bebé en tus brazos, entregásela al Señor. Ora al Señor y decís, Señor, es por tu gracia. Es por tu gracia. No es mía, es tuya, Señor. Y la vas a ver crecer y va a desarrollar y podrá en algún momento pegarse alguna vuelta por el mundo y tomar alguna mala decisión. Pero los que son del Señor vuelven. Vuelven a la casa del Padre. Vuelven. Porque no pueden negar su identidad, no pueden negar sus raíces. Y hay semilla de Dios en ellos. Así que papá, mamá, no te aflijas tanto. ¿Qué va a ser de tus hijos? Hoy lo ves rebelde, lo ves en caminos que no son aconsejables, caminos que no tienen futuro a los ojos de Dios, pero no pierdas la esperanza, están en las manos del Señor. Rosa están en las manos del Señor. En las manos del Señor. Y esa semilla que un día se sembró va a dar fruto. Él desea resplandecer en tu oscuridad. Dios. Él desea ser sanador de tus enfermedades. Él desea intervenir en todas tus batallas. En todas tus batallas. Él va a intervenir. Porque sos su hijo. No sos bastardo. No sos bastarda. Sos hijo, sos hija de Dios. Y los hijos tenemos herencia celestial. Y los hijos tenemos futuro. Y los hijos tenemos esperanza. Y tenemos herencia. Hay herencia para los que creen, hay herencia para los que confían en el Señor. Tarde o temprano vendrá tu salvación. Espérala. Espérala. No apresures. A veces es tiempo de guardar silencio. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Porque Él es Dios, no es hombre para mentir. Es Dios. Así que hay gloria aún en tu adversidad. Hay gloria por venir en tu problema que te está persiguiendo. Hace un rato hablamos de la fidelidad de Dios en la canción. No podía haber sido tan oportuna esta canción. Porque ¿sabes una cosa? Cuando sos hijo o hija de Dios, no es que los problemas no los vas a tener. No. No es que no vas a tener dificultades, porque si no todo el mundo sería cristiano. No hay mérito. O sea, todo el mundo, sí, ¿cómo no? Yo creo que me vaya bien, así que... Pero resulta que la Biblia me habla que también los hijos de Dios sufrimos adversidad. Sufrimos enfermedad. Sufrimos problemas. Pero la diferencia es que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Contamos con su compañía, su fidelidad me persigue. Ahora hay alguien, ya los problemas no son los únicos que puedan perseguirme. Hay algo más poderoso que me persigue, la gloria de Dios. La gloria de Dios, querido, querida. Dios está detrás tuyo para bendecirte, para cambiar tu lamento en baile, para transformar tu tristeza en gozo, para que haya un mañana después de esta tormenta que estás atravesando. Y quiero terminar con el último personaje de esta historia, que es Moisés. Y Moisés da vuelta a la balanza. Moisés es el hombre que inclinó la balanza. Y la diferencia que tuvo Moisés con el pueblo de Israel es en dónde él puso su vista. Vamos al versículo. Versículos 13 y 14. No tengan miedo, les dice Moisés.
Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estaban los ojos de Moisés puestos? Los de Israel, usted vio dónde los pusieron, en los egipcios, en los carros de combate. Pero los ojos de Moisés no estaban puestos en los egipcios. Los ojos de Moisés estaban puestos en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores. En el Dios Todopoderoso, en el Dios que cambia circunstancias, en el Dios que transforma vidas, en el Dios que hace que viva lo que está muerto. Esa fue la diferencia. Tremenda diferencia, diametral diferencia. Donde tenés puestos los ojos será el resultado de lo que vivas hoy. O están puestos en los problemas, o empezás en este día a ponerlos en la persona de Dios. Quien tiene una salida, aun cuando no la ves. Quien tiene una salida, aun cuando no está. Hay una salida en las manos del Señor. Segunda de Corintios 4:18, y con este versículo concluyo. Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve, ¿qué es? Mientras lo que no se ve, ¿qué es? ¿Entiende esto? ¿Entiende esta palabra? ¿Lo entiende o no? Si sus ojos están puestos en lo que se ve con los ojos naturales, lo que se ve físicamente, eso es pasajero. Eso es pasajero. Pero lo que no se ve tiene características de eternidad, tiene naturaleza eterna. Entonces, según donde yo pongo mis ojos, es el resultado de lo que voy a tener. Y a lo mejor has vivido hasta hoy mirando lo pasajero, mirando el aquí y ahora, mirando no más allá de mañana. Pero yo quiero desafiarte en esta hora, en este día, a que tus ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo el Señor. Una vida que pone sus ojos en el Señor no se irá con las manos vacías, porque pone su fe y su esperanza en el Eterno.